El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presenta Claro. Ante la emergencia hídrica, en el Banco República estamos junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición productos especialmente pensados para estos momentos. Por más información de estos productos, ingresa a brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. En el programa de hoy vamos a hablar del desempeño de la industria en Uruguay y cuáles son las perspectivas para este año con el contador Sebastián Pérez, que es director de estudios económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay. ¿Cómo las empresas hoy están incorporando inteligencia artificial en los procesos? Vamos a conversarlo con Maya Brenner, que es cofundadora de Flipando. Bien, agradecemos por supuesto a la Tahona House, donde está el set de empresarios de acá en esta novena temporada. Y como lo anunciábamos, vamos a recibir al contador Sebastián Pérez, que es director de estudios económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay, ¿no? Y hablar de la industria siempre es hablar de, obviamente, un sector muy importante, ¿no? Y que nos da el termómetro de también cómo está la economía de nuestro país. Allí, en términos de cómo cerró el 2022, para entender un poco qué es lo que se viene, ¿qué se puede decir de los industriales? Bueno, el año pasado fue un año un poco especial porque arrancó muy bien el año, o sea, con un crecimiento bien intenso, y a partir de junio-julio cambió totalmente la tendencia y la producción empezó a caer. Recién en diciembre, el último dato de diciembre es un dato un poquito más alentador, en el sentido que con respecto a noviembre hubo un pequeño crecimiento, pero no puede marcar una tendencia, y cerró un año que había empezado muy bien con apenas un crecimiento del 2%, bastante por debajo de la economía, que va a crecer en el torno del 5%. Así que fue un año un poco raro, porque las exportaciones también crecieron mucho en el primer semestre, luego en el segundo semestre declinaron, producto también de la caída de precios. Pero bueno, fue un año un poco especial, no fue un mal año, pero se prendieron algunas luces amarillas al final del año. Bien, allí, ¿cuáles son esas luces amarillas que se encendieron durante el 2022 que, digamos, hicieron como un desempeño bastante dispar, ¿no?, entre semestres? Bueno, en primer lugar, la caída de los precios internacionales. O sea, los precios internacionales empezaron a aflojar, y eso generó que la industria tuvo menos dinamismo. También la demanda internacional fue cayendo, o sea, los fenómenos de China con su confinamiento hace que la demanda haya caído. Y también el mercado interno tuvo también como cierto enlentecimiento, que para la industria prácticamente la mitad de sus ventas está en el mercado interno. También eso generó como cierto enlentecimiento, porque la creación de empleo del año 2022 también estuvo recostada en Uruguay en el primer semestre y no en el segundo semestre, donde no hubo creación de empleo. Entonces, al mismo tiempo empezamos a transitar por un fenómeno de atraso cambiario o encarecimiento en dólar, o como se lo quiera llamar, pero el dólar empezó a caer en Uruguay. Eso generó costos mucho más altos y mucha más dificultad para competir en el mundo a costos que son más altos en Uruguay. Entonces, bueno, se confabularon varias cosas para que la industria tuviera un desempeño no tan dinámico en el segundo semestre, a pesar de que también quizá recoger el hecho de que terminamos el año con un nivel de producción 6% encima de lo que era la prepandemia, o sea, de los niveles prepandemia. O sea que, por eso digo, vaso medio lleno, vaso medio vacío. O sea, estamos sí en una situación con más dificultades, pero una perspectiva histórica. Diría, la industria venía sufriendo mucho antes de la pandemia, con 5 años de caída consecutivos, y tras la pandemia caímos todavía más en la producción, las exportaciones y en las ventas, y en el empleo principalmente, pero eso se logró recuperar por completo. Se recuperó por completo el empleo, que está en nivel prepandemia, y la producción está 6% por encima. O sea que, bueno, tampoco podemos exagerar. Lo que sí, estamos y probablemente nos enfrenta a un 2023 muy desafiante desde el punto de vista de que el problema del tipo de cambio aparentemente va a persistir, y eso hace que hacer negocios en el sector industrial, que es transable, que compite tanto internacionalmente como en el mercado local con productos importados, cuando estás más caro, bueno, como cualquier mercado.
sumado a lo de Argentina, que Argentina se abarató mucho, en la frontera está compitiendo con productos muy baratos, la frontera que en la pandemia había sido una fuente increíblemente de tracción de la demanda, porque muchos industriales que nunca vendieron empezaron a vender allí, porque no había tránsito de personas y mercadería. Bueno, ahora es todo lo contrario, la gente tiende a ir a Argentina a comprar y eso hace que el consumo local haya disminuido. Así que bueno, hay luces y sombras. Allí, bueno, no menor es la problemática del dólar, ¿no? Para el sector industrial, el sector exportador, que allí acompaña. En ese sentido, la industria, ¿cómo está viendo posibles soluciones, ¿no? O posibles planteos, ¿no? Porque digo, bueno, no entiendo, o bueno, quizás tú me puedas explicar si hay alguna perspectiva, ¿no? De amortiguar un poco la cotización, un poco eso, ¿cómo lo manejan desde la industria? Bueno, es un fenómeno bastante complejo. El tipo de cambio hay que entender que es una variable de la economía en su conjunto, no es una variable del sector industrial o del sector agropecuario o del sector turístico, es una variable de toda la economía. Uruguay tuvo una fuerte entrada de capitales el año pasado. Las exportaciones venían muy dinámicas, como decía, por los precios, entonces hubo una afluencia de dólares y como en cualquier mercado, cuando hay mucha oferta, bajan los precios y esto es lo mismo, había mucha oferta de dólares, bajó el tipo de cambio. Ahora, también es verdad que a través de la política monetaria se puede exacerbar o morigerar ese impacto. En ese sentido, nosotros tenemos la percepción de que quizá el Banco Central estuvo como más agresivo con su política de tasa de lo necesario y esperamos que eso permee en las próximas decisiones de política monetaria, porque además esto va a generar un fenómeno recesivo, o sea y eso también hace amortiguar los precios, que es el objetivo del Banco Central. O sea que en tanto que la inflación empieza a ceder, uno tiende a pensar de que la tasa política monetaria va a bajar, y también y el dólar va a tener que subir. O sea, hoy estamos en una situación donde la perspectiva es que el dólar está relativamente barato y bajo en Uruguay, y uno lo que tiende a pensar es que va a subir. Lo que uno no puede anticiparse fácilmente es decir cuándo va a ocurrir, el timing. Pero que el tipo de cambio está relativamente bajo en Uruguay, cualquier indicador que uno construya, más complejo o menos complejo, lo diagnostica. Así que, pero el problema es el tránsito, o sea, ¿cuánto demora esto? Los fenómenos persistentes de atraso cambiario lo que generan es que las empresas que están con dificultades de rentabilidad, las puede llevar a tomar decisiones de inversión, o lo que es peor, de desinversión, que después son definitivas. O sea, así como instalar una industria es algo que se toma muy de largo plazo, porque es una cantidad de volumen de dinero y de acumulación de capital físico, compra de planta, maquinaria. Desinstalar tampoco es una decisión que se tome por lo que está pasando en 6 meses, un año. Pero, de vuelta, si persiste, la cosa cambia. Allí, ¿cómo viene en términos de inversión, ¿no? Las empresas vinculadas a la industria? Porque eso puede quizás dar la temperatura, ¿no? De que a partir de eso se pueda generar empleo, no sé, lo pregunto. Sí, sabes que la inversión en la industria está relativamente estable en relación a lo que se va reponiendo, a lo que se va necesitando reponer. O sea, si nosotros tenemos mediciones de lo que es el stock de maquinarias en la industria, te diría que en los últimos 3-4 años está relativamente estable. Si no consideramos la planta de UPM2, ¿no? Ahí sí, contando UPM2, la inversión en la industria, o sea, el stock de maquinarias en la industria está creciendo, pero salvo por UPM2, te diría el resto es casi inversión de reposición. O sea que se va reponiendo lo que se desgasta, pero no hay un crecimiento, y por esa razón es que también uno mira en los últimos 10 años, no hay crecimiento de la industria en materia de producción, y te diría que hay declive en el empleo. Así que la industria no es en este momento no está traccionando, salvo, como te digo, las inversiones en zona franca. Bien, bueno, vamos a seguir hablando a propósito de los sectores que dinamizan la industria, cuáles pueden mejorar. Estamos en diálogo con Sebastián Pérez, que es director de estudios económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay. Vamos a una pausa, la primera de empresarios de acá, y enseguida regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy.
agregamos valor a las empresas. Recursos humanos, proveedores, impuestos, finanzas y bla, bla, bla. ¿Manejas tu negocio o tu negocio te maneja vos? Si buscas soluciones 360 reales para tu empresa, Estudio Ugalde, asesores PYME. Desde los orígenes de Mazars, nuestro compromiso y atención es lo que siempre nos ha caracterizado. Es lo que nos distingue, lo que nos hace destacar. Mazars. Presenta Mazars. Auditoría, contabilidad, outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.mazars.com.uy. Segundo bloque de empresarios. De acá estamos en diálogo con el contador Sebastián Pérez, que es director de estudios económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay. Y estamos hablando de todo lo que hace a la industria, el desempeño, a medir la temperatura de inversiones y también la generación de empleo. Allí no menor es desgranar un poquito por sectores, ¿no? ¿Cuáles son los que de repente están con mejor desempeño que otros? Allí, ¿qué se puede decir? Sí, o sea, la industria es un sector, es un área de la economía, un sector de la economía que tiene muchos subsectores, ¿no? Imagínate que hay desde producción de alimentos, químicos, automotriz, farmacéutica, no sé, fideos, hay de todo. O sea, que imagínate que textiles, yo qué sé. Entonces, a veces es difícil, sería muy largo porque son muchos sectores. Cuando uno tiende a simplificar y a agrupar, lo que hace es en general separar en dos, decir, bueno, lo que producimos en la industria, que lo tomamos del agro o de los sectores primarios, que es transformación de productos uruguayos, y lo que viene del extranjero, como puede ser un farmacéutico o un químico que trae insumos del exterior o un automotriz, procesa y vende. En realidad la agroindustria ha sido un poco la que ha tenido un mejor desempeño en los últimos años, producto principalmente de esto de los precios que yo te decía. Tuvimos buenos precios, te diría buenos rendimientos agropecuarios, así que bueno, una demanda dinámica en los últimos años, así que esos sectores en general, en términos generales, fueron los más dinámicos, a pesar de que los demás, increíblemente, hasta como te decía el primer semestre, venían traccionando, o sea, increíblemente esos sectores que uno dice Argentina y Brasil con los problemas que tienen, pero venían comprando, porque son sectores que venden más que nada en la región y en Uruguay, y venían vendiendo relativamente bien. Bueno, ahora son como los que están sufriendo un poco más, por esto que decía de Argentina, que después del segundo semestre se complicó bastante la exportación argentina, y porque son sectores que también lo del tipo de cambio les incide para poder vender en el extranjero, lo que pasa regionalmente. Así que si te diría trazo grueso, tuviera que hacerte una separación por sectores, diría eso. Capaz que otra separación que hacemos habitualmente es lo que es mercado interno y mercado del exterior. A ver. Y sabéis que 2022 casi que terminaron iguales. Mercado interno creciendo en el entorno del 1% en volumen físico de la industria que vende acá en Plaza. Y al exterior, en volumen físico, crecimos 3%. O sea que más o menos, y yo te decía hoy que, te decía antes que es más o menos la mitad de lo que vende la industria en el mercado interno y al exterior. Así que también desde ese punto de vista es como que hay una suerte de equilibrio. Posiblemente cuando uno mira para adelante la perspectiva 2023, uno imagina que los sectores más volcados a la región con más dificultades, los exportadores con más dificultades porque lo del tipo de cambio es a quienes más les incide, quizá en el mercado interno algo más intermedio porque por un lado estimamos un empleo creciente, salarios creciendo, eso va a traccionar la demanda, por otro lado vamos a tener una competencia mucho más intensa de la región por este encarecimiento que tenemos, así que probablemente se neutralice y tengamos tasas bajas. O sea, en los hechos estamos estimando para este año, 2023, un crecimiento nulo o te diría una caída del 1% en materia de producción industrial. O sea, no va a ser un buen año, eso no es lo... Allí está influyendo la frontera también en claro. Desempeño magro. Sí, en parte sí. Te diría no es lo más importante, quizá para algunos sectores sí es importante, pero a nivel de conjunto para la industria no es lo más relevante. Allí hay un nivel de desarrollo de las MIPYMES industriales, ¿no? Que quizás se aparten un poquito o no de las grandes industrias o de los niveles de producción, así como yo observa ese análisis. Sí, en verdad, mira, habría que ahí desmembrar lo que serían microempresas. Ahí hay un desarrollo bastante importante, muchos trabajadores por cuenta propia, que se conoce así, que es gente que quizá trabaja solo, con una persona que lo ayuda,
Las redes sociales también han generado como un motor de desarrollo de emprendedores, muchos de los cuales tú conoces y has traído, de gente que a través de las redes sociales puede vender fácilmente sus productos. Entonces hay mucha gente que empezó a emprender por la vía industrial de ofrecer un producto, puede ser algo de textil, vestimenta, lo que sea, o accesorios, o alimentos. Ya después, cuando uno va a pequeñas y medianas empresas, te diría que ahí el dinamismo es bastante más acotado. Tenemos algunos problemas regulatorios que resolver. Ajá. Hemos hecho varias propuestas al gobierno. Te diría, por decirte dos solamente, la tributaria. Tenemos un diseño tributario para pequeñas y medianas empresas que tiene problemas. Hemos hecho propuestas al respecto, esperamos que en algún momento prosperen. Que impiden el escalamiento, o sea, ¿no? que favorece, te diría, el enanismo, o sea, de que se queden como chicas y no crezcan porque tributariamente no les conviene crecer, con tasas incluso más altas de tributación que lo que tiene una mediana o una gran empresa, una cosa que es un contrasentido. Y después en lo laboral, te diría que en lo laboral una pequeña empresa tiene condiciones que están diseñadas por las empresas más grandes, que son las que negocian, en cuatro paredes, por decirte algo, y que no están pensadas para una pequeña o mediana empresa que tiene menos productividad y una forma de producir totalmente distinta. Eso no solo afecta, diría, a las pequeñas y medianas empresas, sino que afecta a los trabajadores menos calificados. Quizá eso es lo más dramático, porque generamos, por ejemplo, condiciones de mínimos en algunos puestos, en algunas ramas, muy altos para lo que puede pagar una pequeña empresa, y quedan trabajadores por el camino que quizás estarían dispuestos a trabajar por salarios que pueden ser buenos salarios, pero que regulatoriamente no se pueden pagar. Entonces, bueno, ahí tenemos trabajo para hacer. O sea, en un diseño laboral como el uruguayo, tan centralizado y dirigista, bueno, tenemos que ser más quirúrgicos entonces de que haya más reconocimiento de la heterogeneidad de los sectores. Allí la propuesta de descolgarse, ¿no? Algunos sectores de los consejos de salarios. Sí, una de las propuestas va por ahí, pero hay más. Sí. Bien. Y allí de la industria manufacturera, ¿no? Hacías referencia allí entre los sectores, ¿no? ¿Qué se puede decir, no? Porque, bueno, es la posibilidad también del destaque del valor agregado, ¿no? Y allí cómo observas ese crecimiento, ¿no? Estos pequeños emprendedores están pujando esa situación, o cómo se observa. Mira, Tatiana, sabés que tengo la camiseta de la industria puesta, entonces quizá puedo ser un poco más apasionado de lo normal. Pero la industria es sinónimo de desarrollo. Está demostrado en el mundo que los países que han tenido industrias pujantes han logrado desarrollarse más rápidamente, pagan mejores salarios, tienen más PIB per cápita. Apostar a la industria tiene total sentido porque además es un sector típicamente que incorpora innovación continuamente, que además permite, te diría, contratar a trabajadores de todos tipos, o sea, donde además conviven trabajadores desde un peón hasta un oficial, hasta un doctorado en ciencias. O sea, eso pasa en la industria, no pasa en todos los sectores. Es un sector además que deslocaliza la producción, lo tenemos en todo el país. Imagínate que San José, por ejemplo, aunque te parezca mentira, es el departamento más industrial del Uruguay, es donde más gente está trabajando en la industria en proporción al total. Así que le da empleo digno, paga buenos salarios, la industria paga salarios por encima de la media, y en parte porque además la industria está en todo. Mira, vos fijate este set y todo lo que está acá es industrial, o sea, desde el vaso, el agua está industrializada por una empresa, la mesa, tu vestimenta, tu billutería, las cámaras, todo es industrial. O sea, la industria audiovisual, que es una industria nueva, pujante, también se nutre de la industria. ¿Por qué? Porque la industria está entrelazada en todos los sectores. O sea, así como está en el agro, con la maquinaria, con los fertilizantes, así está en el turismo, con los propios muebles, el propio edificio está construido con bienes industriales. Así que es un sector muy entrelazado, como te decía, que incorpora mucha innovación, y eso hace que la complejidad del sector industrial, justamente por ser complejo, es que permite pagar mejores remuneraciones a los factores productivos, al capital, ¿no? A los empresarios, si querés, que invierten, y a los trabajadores que trabajan allí. Por eso es que paga salarios por encima de la media. Así que bueno, ese es un poco el mensaje que te puedo responder a tu pregunta de cómo yo visualizo al sector industrial, y creo que sumado a eso, dada la perspectiva demográfica mundial, de crecimiento de la población mundial, y que nosotros somos un país productor de alimentos, tenemos oportunidades que aprovechar en los próximos años muy importante. Así que, y la industria es parte de eso, ¿no? Del aprovechamiento, de procesar nuestros bienes agropecuarios y primarios. Así que soy optimista en que bueno, tengamos una industria pujante en los próximos años y podamos apostar a ella. Bueno, vamos a seguir atentos a todo lo que sucede. El diálogo ha sido con el contador Sebastián Pérez, director de Estudios Económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay. Bueno, muchas gracias
por estos minutos acá en Empresarios No, a ti, de acá. Tatiana, Te como tuvimos siempre. en aquella oportunidad, en el programa número 100, Es ya verdad. perdí la cuenta de cuántos vamos, pero después voy a sacar la cuenta. Bueno, al 1000 seguro que venís. En el 1000 más o estoy, menos. al firme. Bueno, muchas gracias por estos minutos acá en el A programa. ti, Tatiana, por la invitación. Bien, como lo anunciamos al comienzo del programa, vamos a hablar de inteligencia artificial y de cómo las empresas están hoy incorporando este tipo de tecnologías en sus procesos. Maya Brenner, directora de Flipando, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, la verdad es que ahora estamos frente a un salto en adopción a nivel mundial y a nivel local también, de un gran interés de utilizar y incluir en los procesos de las organizaciones la inteligencia artificial. Pero esto de los últimos meses, o sea, desde 2022 con la aparición de nuevas herramientas y la explosión de ChatGPT, es una locura y yo ahora estoy desde Montevideo no parando de recibir consultas de empresas locales que quieren subirse a esta ola de avances. Pero la realidad es que la inteligencia artificial no es que surgió o apareció en 2022, hubo sí ciertos avances que hicieron que la adopción sea más masiva, pero en general ya años atrás se venía adoptando estas tecnologías en Uruguay bastante más lento que en otros lugares y esperable con respecto a lo que es la región. Latinoamérica generalmente viene un poco más atrasado en términos de adopción y la maduración que tienen estas herramientas y tecnologías que lo que es Estados Unidos, por ejemplo. Allí, Maya, para hacer una puesta a punto, ¿no?, de lo que es inteligencia artificial en las empresas, ¿qué tipo de servicios, qué tipo de actividades son las que se incorporan con este tipo de metodología, de tecnología? Bueno, la inteligencia artificial, para empezar a definirla, es esos sistemas capaces de crear, planear, tomar decisiones y hacer habilidades como un ser humano. Antes, hasta 2022, podemos decir, se utilizaba la inteligencia artificial en procesos bastante específicos, como puede ser modelos predictivos para, bueno, hacer predicciones futuras o análisis de texto, en algunos casos, video e imágenes, eran como muy puntuales en los procesos. Con los avances que estamos hablando de la inteligencia artificial generativa de mediados del año pasado, pero incluso de muy recientes, de diciembre, se empieza a ver la adopción de inteligencia artificial en absolutamente todos los procesos y en todas las áreas de las organizaciones, o sea, desde ayudarte a escribir mails, contenido para redes sociales, ayudarte con fórmulas y análisis en Excel, puede ser para programadores, poder generar código, bueno, videos, se empieza a ver cómo tiene utilidad en absolutamente todos los procesos internos de las organizaciones. Allí, Maya, nos comentabas al comienzo del programa, ¿no?, que no habías parado de recibir consultas, ¿no?, en cuanto a, inquietudes de empresarios para incorporar inteligencia artificial en sus empresas. ¿Para qué sectores o para qué tipo de actividades hoy están pensando incorporar esta tecnología? Bueno, en verdad son de vuelta de industrias y áreas muy variadas, porque justamente ahora con la explosión de los modelos generativos, esto se aplica en los procesos muy variados, pero sobre todo para lo que es automatización de procesos bastante manuales y repetitivos, lo que es generación de texto, o sea, empezar a utilizar estas herramientas, bueno, para volver más productivos ciertos procesos que van desde sacar las notas de las reuniones, a escribir los mails, a tareas más de back office, por ejemplo, que son, herramientas muy fáciles de empezar a implementar. Hay otras soluciones, herramientas que se están solicitando y requiriendo, pero que implican un desarrollo mucho más a medida y mucho más complejo. Pero va de eso, desde herramientas muy simples y sencillas de integrar hasta soluciones muy complejas. Allí preguntar, ¿no?, ¿cómo observas tú que compatibiliza de alguna forma la inteligencia artificial
con lo que es el puesto de trabajo, ¿no? La operación por parte de una persona, de un equipo, o la sustitución de esa tarea, ¿no? Ella, por parte que ya se hace por medio de tecnología y antes lo hacía una persona. ¿Cómo convive un poco esa ecuación? Bueno, esa es la gran pregunta que todos nos estamos haciendo y yo me gusta referirme, bueno, a algunos líderes de la industria que hablan de que los trabajos, o sea, sí, más tediosos, más repetitivos, esos seguramente son los más sencillos de automatizar, pero eso, si los automatizamos, va a haber más capacidad ociosa de tiempo y personas para enfocarse en tareas y trabajos que aportan más valor y que requieren de otras habilidades como son la creatividad y la resolución de problemas. Y mucho de lo que se habla es que problemas hay aún muchos en el mundo y problemas muy complejos. Entonces, si podemos resolver los problemas que requieren de menos creatividad y de manera sencilla, vamos a poder aportar más en tareas complejas. Y ahí está la parte de, bueno, pensar no en el reemplazo de las personas, sino en la palabra desempleo, sino en la palabra de reconversión y transformación para, bueno, tener esos equipos, bueno, haciendo mayor uso de su creatividad para resolver problemas más complejos. Bien, vamos a seguir hablando de inteligencia artificial en las empresas, qué es lo que se viene, cómo las empresas uruguayas están adoptando este tipo de tecnología. El diálogo es con Maya Brenner, que es cofundadora de Flipando. Vamos a una pausa, la última de empresarios de acá, y enseguida regresamos. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Somos el escritorio líder en la comercialización de predios logísticos e industriales de Uruguay. Más de 1 millón de metros cuadrados comercializados. Contáctenos al 092-391-927, al 2708-1288 o visite nuestra web alamologística.uy. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Carle y Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Carle y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Carle y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Ante la emergencia hídrica, en el Banco República estamos junto a vos. Banco República, nuestro banco país. Tercer y último bloque de empresarios de acá, como siempre agradecer a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Estamos en contacto vía Zoom con Maya Brenner, que es cofundadora de Flipando, y allí hablábamos de inteligencia artificial. Y en ese sentido, hacer una diferenciación entre lo que es Machine Learning e inteligencia artificial se puede realizar, un poco cómo se explican estos procesos que hoy están en boca de los empresarios que quieren mejorar algunos procesos. Sin duda, a ver, es parte pues, bueno, conceptos muy relacionados. A veces es muy difícil para alguien que no está en el día a día poder ver esas distinciones, y en particular yo personalmente digo que no es tan importante entender también las diferencias, saber que son conceptos que están muy relacionados. Aparecen otros conceptos como puede ser deep learning o aprendizaje profundo, redes neuronales, data science incluso, como otro de los campos muy relacionados, pero parten de esta idea de la inteligencia artificial como ese concepto de sistemas capaces de tomar o hacer habilidades similares a las del ser humano. En la mayoría de los casos, esos sistemas inteligentes, que llamamos inteligencia artificial, está basado en lo que es el área de conocimiento de Machine Learning, que es el aprendizaje de máquinas. La mayoría de los sistemas de inteligencia artificial están basados en Machine Learning, que es el aprendizaje de datos para generar, bueno, otras soluciones. Hay alguna parte de la inteligencia artificial que no es Machine Learning, pero que de todas maneras son sistemas inteligentes que no aprendieron de datos,
pero que cumplen con las condiciones de inteligencia artificial. Así que, en resumen, a veces es difícil separar estos conceptos, están muy interconectados. Machine Learning se basa en el aprendizaje de las máquinas basado en datos. Inteligencia artificial es un concepto más amplio. Bien, Maya, ¿y cómo en términos de inversión, ¿no? Del empresario que necesita ayornarse con la inteligencia artificial, ¿cómo ves en términos de esas posibilidades al empresario uruguayo? A ver, para empezar a hacer uso de la inteligencia artificial, por suerte, ahora como estamos diciendo, estamos alcanzando una mayor democratización de estas tecnologías, entonces no es que hay que hacer una inversión muy grande para empezar a utilizarla, pero sí que hoy en día es el tema más caliente que hay en el mercado y las empresas en general, tanto a nivel internacional como local, están invirtiendo cada vez más en estas tecnologías. Entonces, el acceso a la inversión está disponible porque justamente es el área donde más concentración de inversión se está viendo. Así que es un poco más difícil, obviamente, y los valores que hablamos en términos de inversión a nivel local e internacional varían, pero sí que hay acceso y hay disponibilidad de las empresas y de los buenos fondos y socios estratégicos en invertir en esto. Allí, para quien no lo conoce, ¿de qué se trata el chat GPT? Bueno, yo ya lo usé, bastante interesante y bastante variado, pero para explicarlo un poquitito para quienes están del otro lado. Bueno, sí, justamente ahora hace un ratito estaba probándolo para preguntarle cómo podía explicar, ¿no? el chat GPT. Entonces directamente es una interfase, o sea, es una web en la cual hay un chat como si fuese un bot, o puede ser incluso, nos podemos comunicar por WhatsApp y podemos hablarle como en el lenguaje natural, o sea, podemos hablarle así, escribiendo, diciendo: hola, ¿cómo estás? Te quiero hacer una consulta, quiero que me cuentes qué es ChatGPT para alguien que no sabe absolutamente nada. Y te dice, bueno, ChatGPT es una solución que te permite conversar y demás. Entonces, lo que tiene este chat es justamente esta herramienta de poder hacerle consultas y preguntas y recibir en tiempo real respuestas. Podemos preguntarle cómo puedo hacer una receta para cocinar, le puedo pedir que le agregue ciertos ingredientes y tiene información del contexto para ir mejorando esas respuestas. Tiene un montón de aplicaciones, esto de poder conversar con la inteligencia artificial en lenguaje simple y llano. Bien, bueno, gracias por estos minutos, Maya Brenner, que es cofundadora de Flipando, experta en inteligencia artificial. Gracias por estos minutos en el programa y vamos a seguir atentos, por supuesto, a estos temas. Muchísimas gracias, un placer. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy vimos cómo la industria viene de un año, el pasado, el 2022, con un desempeño no muy destacado y las perspectivas esperan que este año tenga un crecimiento magro. La cotización del dólar no permite un buen desempeño de los negocios industriales y tampoco de los exportadores, así que esos son desafíos también a solucionar durante este año para poder compensar estos resultados. Hablamos también de la inteligencia artificial, cómo las empresas uruguayas están incorporando cada vez más tecnología y en la mirada de la experta que consultamos hoy hay posibilidades de acceso a la inversión para poder mejorar ciertos procesos. De todo esto hablamos en el programa de empresarios de acá de hoy. Los esperamos el próximo viernes a las 21.